abre tu Biblia, Salmo capítulo 25. Y como suelo hacer, para tener una participación, yo empezaré leyendo los impares y usted en su casa va a leer los versículos pares. Es decir, yo versículo 1, usted versículo 2, versículo 3, versículo 4 y así hasta llegar al final del Salmo 25. Permítame entonces empezar. Lleva como título, David implora dirección, perdón y protección. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Versículo 2. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Mis ojos estarán siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Ustedes terminan el versículo 22. Qué lindo salmo en el cual David nos indica cómo tenemos que presentarnos delante de Dios, ya sea que tengamos que pedir perdón, ya sea que tengamos que pedir dirección y al mismo tiempo pedir su protección. Entonces es un salmo que se aplica muy bien a la realidad en la cual estamos viviendo. Pero sigo saludando a hermana Marta Tejada, que se está conectando, Guillermo Albán, buenas noches, Mariela Noblecía, qué lindo que estén conectándose. Y qué lindo de estar juntos, aunque estamos distanciados físicamente, unidos a través del Espíritu de Dios. Bien, este salmo entonces nos aclara cómo tenemos que presentarnos delante de Dios. Mira el versículo 1, dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Los escritores no están totalmente de acuerdo a qué se refiere levantaré. Es decir, algunos dicen que es una implicancia física emocional. Es decir, que la situación del salmista era tanto que estaba hasta los suelos. Nosotros usamos esa expresión. Entonces, levantaré mi vida, levantaré mi cuerpo, levantaré todo mi ser y lo presentaré. Pero otros escriben acerca de este versículo 1 y dicen, es la condición espiritual de pecaminosidad. Entonces, levanto mi corazón reconociendo mi fragilidad y reconociendo mi necesidad de Dios. Este salmo es un poema acróstico hebreo, sepa eso. Cada verso de este Salmo, capítulo 25, cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo en forma consecutiva. Entonces le era fácil al judío aprenderse de memoria este Salmo, capítulo 25. Qué lindo cómo David nos insta a presentarnos delante de Dios y cómo tenemos que venir delante de su presencia. Sigue el versículo 2 diciendo, Dios mío, miren, habla primero de Dios. Y después dice, en ti confío. Es decir, si yo vengo en oración, lo primero que tengo que reconocer es quién es Dios. Y lo segundo que tengo que reconocer es mi necesidad.
Muchas veces nuestras oraciones son distintas. Ni bien decimos, Señor, te pedimos, Señor esto, Señor aquello, pero aquí el salmista, lo primero que está en el versículo 2 es reconocer quién es Dios. Y lo segundo que hace es reconocer su necesidad. Por eso dice el versículo 2, Dios mío, en ti confío. Y continúa, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Claro, hay gente que miran a nuestro alrededor y nos miran no para aprender, sino para juzgar, ¿cierto? Y saben que somos creyentes, entonces miran nuestras debilidades, miran nuestros tropiezos o miran nuestras flaquezas y es ahí donde van a apuntar. Y sigue el salmista David aquí en los siguientes versículos. Versículo 4. David muestra su deseo de que Dios lo guiara en este proceso. Para ello hay dos pasos, entienda bien. Para buscar la dirección de Dios hay dos pasos. El primer paso es querer ser guiado. Querer ser guiado. Y el segundo, reconocer que Dios puede dirigirnos en momentos buenos y en momentos malos. Es decir, yo no puedo obligar a alguien que sea guiado por Dios si no desea hacerlo. Cada persona tiene que reconocer en su corazón que necesita ser guiado. Y en segundo lugar, que esa dirección se lo puede dar el Señor. En esta tierra hay muchos caminos. En esta tierra hay muchos maestros. En esta tierra hay mucha gente que puede guiar a otros, pero nadie tiene la autoridad y el poder que tiene nuestro Señor para guiarnos a través de su palabra. La palabra nos da sabiduría. Si tú quieres ser guiado por Dios, pero no estás meditando en la palabra de Dios, déjame decirte, ninguna dirección vendrá a tu camino. Si tú estás queriendo ser guiado por el Señor, pero no estás intimando con Dios, teniendo tus tiempos de oración y que la palabra sea la que vaya marcando las pautas, entonces no vas a ser guiado y simplemente las emociones o las circunstancias te van a controlar y así serán entonces tus decisiones. Es interesante. El salmista, en vez de exigirle respuestas al Señor, lo que hace aquí es pedirle al Señor que lo guiara. ¿No nos ha pasado eso a nosotros? ¿No nos ha pasado de que en medio de una circunstancia lo primero que sale a nuestros labios es el por qué? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué aquello? Y son preguntas y preguntas y preguntas. Pero aquí el salmista nos está animando a que en medio de las circunstancias, de repente no vamos a saber el por qué ni el para qué, etcétera. Porque Dios incluso no está obligado a responder a nuestras preguntas, pero sí pedirle a Dios dirección en medio de lo que está pasando. Versículo 12, mire lo que dice. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él te enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Temor a Dios es reconocer sus atributos. Tener temor a Dios es reconocer que Él es santo, que Él es todopoderoso, que es recto, que es puro, que es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente, etcétera. Es saber que Dios es infinitamente sabio y que muchas veces nosotros, que somos finitos, queremos comprender la totalidad de Dios en esta mente tan estrecha. Y eso es imposible. Es imposible intentar comprender a Dios y en su magnitud solamente en una mente que no puede comprender en su totalidad al Señor. Cuando tenemos la perspectiva correcta de Dios, entonces adquirimos la perspectiva correcta de nosotros mismos. Somos pecadores, somos débiles, somos frágiles y somos tercos. Y cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, entonces Él nos muestra el camino a seguir. Por eso el versículo 2 dice, Dios mío. Está reconociendo quién es Él. Él es su Dios. Él es el soberano. Él es el majestuoso. Él es quien tiene todo bajo control. Pero después de decir, Dios mío, dice, en ti confío. Entiende de que hay desesperanza, que necesita basar su confianza en alguien y le dice, Señor, solo a ti puedo acudir y tu palabra será la que marque las pautas en mi camino. Versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto.
El Señor, amado, el Señor es amigo de los que le temen. El Señor da honra a quienes le honran. Cuando hay una amistad más estrecha, mientras más te comunicas con alguien, mientras más estás al tanto de alguien, la amistad crece. Lo mismo se aplica en esa amistad espiritual con el Señor. Mientras cada día estamos reflexionando a la luz de la palabra, cuando cada día estamos nosotros habitando en el corazón de Dios, entonces Él se va mostrando más con nosotros. Hay gente que piensa de que esto es así de la noche a la mañana y que porque simplemente hoy hago mi devocional ya puedo conocer plenamente a Dios y que Dios se va a revelar tan rápido. Amados, jamás llegaremos a comprender todo el amor de Dios. Jamás llegaremos a comprender toda la santidad de Dios. Porque Él es omnipotente, es grande y majestuoso. Sí, tenemos el privilegio de conocer quién es Él, pero llegará el día en el cual podemos estar con Él cara a cara para conocerlo a plenitud. Versículos del 16 al 18. Son versículos que se aplican muy bien a la realidad en la cual estamos viviendo. Es más, yo lo he encerrado en un cuadro del versículo 16 al versículo 18 y he puesto ahí cuando estoy en problemas. Porque dice el versículo 16, mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas o de mis tristezas o de mi tribulación. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Me encanta David porque este hombre se ubica bien delante de Dios. Él siempre le está pidiendo perdón a Dios porque reconoce de que le fallamos a Dios constantemente. Amado, yo como un hombre casado, no solo peco a Dios cuando estoy mirando a otra mujer. También puedo pecar cuando le ofendo de labios a mi hija o a mi esposa. Pero también puedo pecar cuando no honro en mi administración con Dios. Pero también puedo pecar cuando tengo un pensamiento ligero acerca de alguna persona. ¿Me dejo entender? Hay formas de fallarle a Dios y todos los días le estamos fallando a Dios. Y el salmista, por eso que termina esa parte del versículo 16 al 18, y perdona todos mis pecados. Porque él reconoce que hay aflicciones producto de otros, pero también que hay aflicciones producto de nosotros. Obviamente, lo que estamos viviendo hoy, la pandemia a nivel general, es producto de otros. Ya sea porque fue creado en un laboratorio o ya sea porque alguien que fue irresponsable y que se contagió y está cerca de nosotros nos puede afectar, etcétera, es producto de otros, es producto de terceros, ¿cierto? Pero también, al mismo tiempo, hay situaciones personales que nos afligen. Por ejemplo, cuando usted no está dispuesto a perdonar a alguien que le ofendió o lo dañó. ¿Cómo vamos a venir delante de Dios a pedirle perdón cuando no estamos dispuestos a perdonar a otros? ¿Me dejo entender? Cuando no estamos dispuestos a arreglar cuentas con alguien. Cuando no reconocemos nuestras palabras, cuando no reconocemos nuestras actitudes que ofenden a personas, que puede ofender a nuestra familia o puede ofender a terceros. Entonces, muchas de las aflicciones son culpa de terceros, sí, pero muchas de las aflicciones son responsabilidades nuestras. Y por lo menos en lo que compete a nosotros, deberíamos estar a cuentas con Dios. Versículo 21 dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Hay dos palabras hermosas, integridad y rectitud. Amados, en esta tierra hay caminos torcidos. Pero déjame decirte bien, escúchame bien, ¿eh? En esta tierra hay caminos torcidos, pero nosotros podemos caminar recto, aún en caminos torcidos. Cuando hay un creyente en la policía que vive rectamente, él entonces da pasos rectos en medio, muchas veces, de caminos torcidos. Donde hay un empleado en medio de una empresa que de repente hace cosas ilícitas, pero este empleado quiere hacer las cosas conforme a Dios le agrada, entonces camina recto en medio de caminos torcidos. Y eso también muchas veces se aplica a la iglesia, ¿eh? Amados,
Necesitamos tener caminos correctos y por eso el salmista aquí pide dirección al Señor. Amado, ¿es lo que estamos pidiendo nosotros al Señor? Necesitamos abrazar la integridad y la honestidad. Al escribir este salmo, el salmista está hablando de esas cualidades de Dios y cómo el Señor nos puede guiar en el camino. La honestidad nos habla al corazón y nos dice, este es el camino del buen pastor. Pero la integridad también nos habla y nos dice, caminaré constantemente en él. Hoy en día hay muchos caminos torcidos alrededor de nosotros, ya sea en una institución, ya sea en nuestra propia familia o ya sea en la sociedad. Amado, te animo, camina rectamente, aún en medio de caminos torcidos. Durante muchos años pasé parte de mi vida como un estudiante en un seminario o en la universidad o en un instituto. Y me topé con muchos maestros, como también con muchos alumnos. Y sabes, me di cuenta que en muchas de las instituciones, tanto cristiano evangélicas o no, es decir, creyentes o no creyentes, muy pocas personas reconocían no saber algo. Es decir, cuando se planteaba una pregunta y rápidamente queríamos contestar para que sepan que sé la respuesta cuando realmente lo que decía no tenía nada que decir o nada que ver con la pregunta que se me había planteado. Muy pocas veces a nivel personal o en las personas a mi alrededor escuché a alguien decir, realmente no sé la respuesta. Discúlpeme, profesor, no estudié o no lo sé. Quizás eso habla parte de la falta de honestidad en nuestro corazón. En pocas ocasiones escuché a un profesor decir eso. Nosotros como alumnos le planteábamos preguntas y a veces el profesor respondía y uno se miraba con los alumnos a la derecha y a la izquierda porque se daba cuenta que el profesor estaba contestando algo que no era la pregunta que le habíamos planteado. ¿No era más fácil y no nos hubiésemos ahorrado tiempo que el profesor diga, mira, hijo, no sé la respuesta, pero averiguaré y traeré la respuesta la próxima semana? Lo mismo como alumnos. El profesor nos plantea una pregunta y a veces queríamos responder. Es la misma historia. Pero cuando nos referimos a Dios, amados, simplemente nos queda reconocer que no sabemos nada de esta vida y que necesitamos la guía, la dirección del Señor. Cuando nos acercamos a Dios, no nos estamos acercando a una materia que uno se lo puede aprender, como decía mi abuela, de paporreta. Así decía mi abuela, ¿no? Te lo llevas de paporreta, es decir, rápidamente. A Dios no lo podemos conocer como si fuese una materia o una clase y simplemente lo leemos y averiguamos acerca de él. El Señor no puede ser analizado, no puede ser desmenuzado en términos fácilmente comprensibles. Hay que conocerlo en la intimidad, como Dios sanador, como Dios protector, como Dios proveedor, como Dios amoroso, etc. Para ello hay que conocer su corazón. Y para conocer el corazón de Dios, mi corazón tiene que estar muy junto al de Él. En la persona de Dios nos enfrentamos a una realidad diferente. Cuando nos acercamos a estudiarlo, dependemos no de nuestro estudio, sino dependemos de cómo Dios se ha revelado al hombre. Nuestro estudio lo que hace conocerle más a Dios. Es como Dios se ha revelado en su gracia y misericordia a nosotros. Y amado, ¿quieres conocer cómo Dios se ha revelado? Aquí está, en la santa palabra de Dios. Él se nos ha revelado y Él nos está mostrando entonces. Cuando alguien me dice, pastor, es que no estoy escuchando a Dios, yo lo primero que le pregunto es, ¿está leyendo la palabra? Pastor, es que Dios no me habla. ¿Está leyendo la palabra? También entiendo que hay momentos de silencio de parte de Dios, pero aquí está su voz en la bendita palabra de Dios. Él tiene mucho aún que hablarnos. Solo nos queda reconocer la grandeza de Dios cuando vamos a las Escrituras y las Escrituras empiezan a moldear nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Quizás, amado hermano, escúchame bien, quizás nos está faltando temor a la santidad de Dios. Quizás nos está faltando como iglesia o como individuos tener esa reverencia única de quién es Dios. Te doy un ejemplo. Hoy en día no nos podemos reunir físicamente.
solo nos reunimos de una manera virtual, es decir, como estamos haciéndolo ahora, usted detrás de una cámara y yo aquí, detrás de una pantalla. Pero ¿tiene la misma reverencia que cuando iba al templo? Es decir, ¿va a escuchar el mensaje a través de una pantalla y tiene su Biblia al lado? Y cuando el pastor ora o cuando el hermano ora, la hermana canta, ¿usted canta también, adora al Señor? ¿Usted también cierra sus ojos y ora? ¿O está más atento a la ventana y simplemente pone en la pantalla el culto, pero usted está cocinando o usted está haciendo otra cosa, entretenido, pero realmente entonces no está adorándole al Señor? Nos falta reverencia y temor a la santidad de Dios. ¿Qué nos está diciendo el salmista? Ya voy terminando. ¿Qué nos está diciendo el salmista aquí? A Dios nadie lo conoce solo por el estudio, sino por la experiencia de vivir en su presencia. Nadie que es teórico va a conocer a plenitud al Señor. ¿Sabes? En las universidades hay muchos chicos que leen la Biblia. Hoy en día hay gente que lee la Biblia, pero la lee para contradecirla. No basta con leer la palabra de Dios. Hay que intimar con el Dios de la Biblia. Hay que abrir nuestro corazón y tal cual como el salmista se presentó, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti, solamente en ti yo confío. No confío en mis fuerzas, ni siquiera confío en mi salud ahora. Confío en lo que Dios tiene como planes perfectos para mi vida, para mi familia, para la iglesia. Amados, Dios se ha revelado a través de las Escrituras y Él es un Dios santo. Por eso es que inicié hoy recomendándote este libro, Grietas en la Santidad. ¿No será que en nuestra santidad en la cual Dios nos ha llamado a vivir hay ciertas grietas por donde se está filtrando el enemigo con sus ideas, con sus pensamientos? ¿No será de que en nuestra santidad, los muros de nuestra santidad, hay alguno que está quebrado o se ha venido al piso, se ha derribado? Entonces nuestros enemigos nos están asaltando la paz, el temor a Dios y otras cosas. Yo le animo y animémonos, tengamos temor y reverencia de Dios. El Dios que nos acompañaba en los templos es el mismo Dios que nos acompaña hoy. El Dios majestuoso que está en los cielos es el mismo Dios majestuoso que está hoy en medio de nosotros. Si usted hiciera un análisis de su vida, ¿cuánto tiempo pasa estudiando la palabra de Dios? No me conteste. Usted puede darse la respuesta. ¿Cuánto tiempo pasa leyendo la palabra de Dios? Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa en la televisión o en el internet? Ahora, ¿cuánto tiempo pasa usted disfrutando de la presencia de Dios? Una cosa es saber que Dios está aquí, pero otra cosa es que Dios está conmigo. ¿Me dejo entender? Dios está en todo lugar, claro, porque Él es supremo sobre toda la creación. Pero muy distinto es que Dios está conmigo, habitando conmigo, acariciándome, abrazándome, sosteniéndome, animándome, etc. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Cómo puede cultivar un mayor temor por la persona de Dios? ¿Cómo puede cultivar mayor temor y amor por la persona de Dios? Inicie siendo reverente delante de Dios. Cuando participe de algún culto o alguna celebración, participe con todo su corazón. No se entretenga haciendo otras cosas, más bien derrame su corazón en la presencia de Dios. En el tiempo de la adoración es tiempo para adorar. En el tiempo del mensaje es tiempo para escuchar y reflexionar. En el tiempo de los anuncios, escuche los anuncios que son importantes para la vida de la iglesia. Después participe durante la semana con su célula. Anímense unos a otros. Mírense a los rostros. Es bueno estar juntos y no dejar de congregarnos. Amado, uno mayor que el templo está aquí, pero uno mayor que el universo también está aquí. Y es nuestro bendito Padre Celestial, que habita tanto en el corazón de usted, detrás de esta pantalla, y en mi propio corazón. Jamás yo lo juzgaré a usted, porque en su corazón habita el Espíritu Santo, que también habita en mi propio corazón. Pero sí, como pastor, lo voy a desafiar y a exhortar a que junto a mí
y todos tomados de la mano tengamos mayor reverencia por la santidad de Dios. Entonces se cumplirá lo que la palabra de Dios nos dice en este salmo que acabamos de leer, versículo 14. La comunión de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Otra versión dice, los secretos de Jehová es hacia los que le buscan. Amado, que Dios se siga revelando con nosotros, que Dios se siga mostrando con nosotros y que seamos realmente discípulos, que sigamos aprendiendo del Maestro Jesucristo. Que Dios les bendiga. Gracias por permitirme estar en sus hogares. Gracias por conectarse. Le agradezco al equipo de producción, al equipo técnico que está haciendo posible de que yo esté aquí con ustedes. Así que nos estamos viendo pronto. Que la gracia y la misericordia de Dios nos estén abrazando en cada momento. Terminamos con unas palabras de oración. ¿Le parece? Sí. Acompáñenme en unas palabras de oración, por favor. Señor, te doy gracias por tu inmensa bondad y misericordia. Gracias porque eres fiel en sostenernos. Gracias porque nos bendices de muchas maneras. Gracias por la salud o en algunos casos por la enfermedad. Gracias porque, Señor, tú eres nuestro todo. Y si eres nuestro todo, no necesitamos buscar nada más. Y, Señor, en medio de tantos caminos torcidos en esta tierra, permítenos caminar rectamente para que gente pueda ver en nosotros la misma presencia de Jesucristo. Y cuando vean ello, puedan hablar de ese Jesús que resucitó, que no se quedó crucificado ni clavado en una cruz, sino que hoy vive y, Señor, habita en nuestros corazones. Padre, los tiempos se acercan y es una advertencia todo lo que está sucediendo. Señor, el enemigo, el maligno, está preparando el camino para el anticristo. Pero también tu Santo Espíritu está preparando a la iglesia para cuando tú vengas por nosotros y nosotros iremos gozosos hacia ti porque en ti hemos creído. Bendecimos tu nombre, nombre sobre todo nombre. Amén y amén.